2:35 y ahora tenemos un segmento que nos gusta mucho y sobre todo que nos parece sumamente útil en este momento. Y es que estamos tratando de que ustedes comprendan cuáles son las propuestas que han hecho los candidatos sobre distintos temas. Yo nos toca un tema peleagudo, seguridad ciudadana, porque creo que es sobre el que más cosas se han dicho, sobre el que se han dicho cosas más impactantes, de pronto más que suenan así como muy importantes, pero que probablemente no sean siquiera viables o probablemente suenen muy bien, pero no tengan mayor efecto en la lucha contra la seguridad ciudadana. Por eso hemos invitado a dos especialistas que nos ayudan a entender esto. Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública y director ejecutivo de Capital Humano y Social Alternativo, está con nosotros. Ricardo, gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Wilson Hernández, investigador de GRADE. Así que con ustedes dos vamos a tratar de dilucidar todo este entramado de propuestas que se han hecho, que van, creo, desde lo más, no sé cómo llamarlo, agresivo, controlador, hasta otros en que no se definen mucho y no quieren meterse mucho en el tema. Ricardo, empezamos contigo para que me ayudes a entender, si tuvieras que elegir una suerte como de promedio de lo que han sido las propuestas sobre seguridad ciudadana, ¿cuál es tu perspectiva? A ver, Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Wilson. Se trata de, a mi modo de ver, hay un gran denominador común. Yo creo que hay dos grandes denominadores comunes en todas las propuestas. La primera, en que yo creo que todas coinciden, es que todas proponen planes para la operatividad policial de corto plazo, con decisiones de mayor o menor envergadura, pero todas tienen que hacer con la operatividad policial, es decir, con más policías en las calles, con equipamiento, propuestas, por ejemplo, del C4, barrio o distrito seguro, pero todas relacionadas con la operatividad policial. Uh-huh. El otro denominador común, que es más bien por el lado negativo, en lo que podría ser el gran vacío que todos comparten, es una gran deficiencia porque plantean el qué, pero no plantean cómo ni cuánto. Uh-huh. Es decir, no nos dicen ningún programa de todos, en realidad no hay un desarrollo de cómo se van a hacer las cosas y, por supuesto, cómo se van a financiar, porque no podemos tampoco vivir en un estado psicótico, es decir, la inseguridad está todos los días y no va a cambiar el 28 de julio, el 28 de julio va a continuar la inseguridad. El tema está en con qué recursos va a tener el gobierno que asuma el 28 de julio, con cuántos recursos va a contar para poner en práctica lo que su plan de gobierno demande. Y creo que eso es el gran vacío, es decir, no tenemos realmente una relación del cómo ni de cuánto va a costar aquello que ellos quieren poner en práctica. Uh-huh. Vamos por partes, o sea, ¿cuánto es el presupuesto del Ministerio del Interior? Es uno de los más altos, son 11.700 millones. Para inversión apenas es el 2.7, 2.8%, 315 millones de inversión, es todo lo que tiene. Todo lo demás, buena parte es gasto corriente y hay como el 14% de estos 11.700 es bienes y servicios, que implican el alquiler de patrulleros, gasolina, etcétera, ¿no? Pero todo lo demás es gasto corriente, sueldos y salarios, pensiones. O sea que tendría que haber una inyección muy fuerte de dinero para poder aplicar estas reformas que se plantean, porque con la plata que hay, con las justas y alcanza para lo justo. Sí, pues, pero justamente vamos a encontrarnos con una economía muy golpeada, con un déficit fiscal bastante fuerte. No hay acuerdo tampoco cómo van a ampliar la base tributaria, porque de ahí es donde tienen que salir los recursos. Entonces, ¿qué cosa es lo que no he encontrado en la lectura de los planes y en escuchando a los candidatos? Es ese cómo hacerlo y cuánto me va a costar, porque obviamente con el presupuesto que maneja y que va a manejar el Ministerio para lo que resta del año 2021, difícilmente se pueden ejecutar las promesas que están en los planes del gobierno, ¿no? De acuerdo, esa ha sido una constante, porque cuando hemos preguntado en educación pasa lo mismo, ¿no? 6% del PBI, ¿de dónde lo van a sacar? O sea, ¿qué va a pasar con el resto del presupuesto? Ahora, yo puedo darles algunas ideas de dónde puede sacar el dinero, pero eso lo vamos conversando en el camino. Muy bien, sobre todo porque creo que hay mucho dinero que está mal gastado y esa sería una manera de recuperar recursos. Y acá le queríamos preguntar a Wilson, hay una constante, hay como una especie de obsesión con el
venezolano, el extranjero que comete delitos, ya sabemos que significan un porcentaje mucho menor del total de delitos que se cometen en el Perú, pero parece un argumento sumamente efectista. También llevar a los ladrones de celulares a Chayapalca, o sea, escuchamos estas como grandilocuencias y queríamos preguntarte, Wilson, si tienen algún asidero. Sí, yo creo que tiene un asidero en la lógica punitiva que muchas veces buscan los ciudadanos para resolver el problema. De acuerdo. Si tienen asidero más bien en evidencia, es decir, en aquellos programas que han funcionado en otros países y que nos van a llevar a la reducción del delito, no, por ahí no va la cosa, digamos. Si por arte de magia desaparecemos a esa pequeña porción de personas venezolanas que cometen delitos, el problema en la seguridad ciudadana va a seguir existiendo, ni siquiera lo vamos a notar que no está, ¿no? Entonces, lo que están tratando de hacer es conectarse, digamos, con un instinto muy básico de supervivencia del ciudadano, porque todos tenemos miedo de que nos pase algo. El problema es que cuando uno moviliza esa lógica punitiva y populista al mismo tiempo, ya no necesitas más, porque haces creer al ciudadano que eso es lo único que basta, digamos, para que pueda caminar por la calle. Y entonces, ¿de qué cosa es lo que carece tu agenda? De temas de prevención social, cuáles son las conexiones o los canales que hacen que los adolescentes después entren a malas juntas y que con esas malas juntas luego caigan en delincuencia, cómo hacemos para resocializar a las personas que salen de los penales para que no, digamos, sigan aprendiendo y generando mucho más redes importantes ahí. Yo creo que un problema muy importante se exige... Disculpa, Wilson. La reforma policial, ¿no? De acuerdo, ahorita justo vamos a hablar de eso. Pero además exige, Wilson, una prisión efectiva para delitos menores, como si tuviéramos cárceles como cancha. O sea, ¿en dónde vamos a meter, pensando yo que sí debe haber alguna manera de castigo, entre comillas, que sea más efectiva que simplemente no meterlos a la cárcel y que dejarlos reincidir? Pero meterlos a la cárcel, por ejemplo, no hay en el Perú, nadie se le ocurre, o ¿por qué no está en planes de gobierno? De repente está, yo no lo he visto, que las personas cumplan con una labor social para reivindicar su delito. No pareciera haber mucha imaginación al respecto, ¿no? Todos quieren meter a todos a la cárcel. Uno de los planes menciona el tema de la labor social, pero digamos no es algo que se exalte, ¿no? Uh-huh. Y desde donde digo trabajo, digamos, desde la evidencia, las investigaciones, lo que hacen es comparar, por ejemplo, a grupos de delincuentes jóvenes, personas que han cometido un delito y los mandan a la cárcel, y a otro grupo los meten no a la cárcel, sino justamente a este tipo de programas y cumplen su pena en su casa. Uh-huh. Tienen que ir a hacer ciertos talleres, etcétera. Entonces eso significa que este segundo grupo no le cortas la cohesión con su familia, con su barrio, con un potencial trabajo, ¿no? O sea, todavía está adherido ahí, a toda la masa social que lo hace persona, justamente, ¿no? Y los resultados de estos estudios es que la reincidencia es mucho más alta en quienes los mandas a la cárcel en lugar de estos que les das alternativas, ¿no? Sobre todo cuando son... Por supuesto no se trata de los más peligrosos y avesados, para eso, digamos, hay otras salidas, ¿no? Pero claro, esta lógica de prevención y resocialización es bastante débil y calza con este llamado a lo punitivo, ¿no? Y además está el delito que no supera los 4 años, o lo que es peor, el robo menor cuyo monto no es lo suficientemente importante, entonces esa persona roba y roba y roba todos los días, y no necesariamente se trata de robos menores en el sentido que pueden terminar en agresiones físicas. Señores, les voy a pedir para ir una pausa y para que, más allá de lo que dicen los planes de gobierno y las ofertas electorales, que hay que reconocer que se puede ofrecer cualquier cosa, ¿qué es lo que tendría que hacer quien salga presidente de la República, por lo menos en su primer año de gobierno con respecto a seguridad ciudadana? No lo que prometió, sino lo que debiera hacer. Me interesaría que me ayuden a analizar ese punto. Vamos a una pausa y regresamos. Hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de las propuestas de los candidatos y nos acompañan Ricardo Valdés, exministro de Seguridad Pública, y Wilson Hernández, investigador de GRADE. Con ellos hemos analizado primero esta primera etapa en la que los
candidatos ofrecen cosas que requerirían muchísimo presupuesto, pero no explican de dónde saldría ese presupuesto. Y Wilson nos ha explicado que se están haciendo propuestas muy efectistas, ¿no es cierto?, con respecto a qué hacemos con la delincuencia, no la gran delincuencia, con lo que hacemos con la delincuencia común, con el robo del celular, con el robo menudo, pero que tampoco, digamos, la evidencia demuestra que lo que se está ofreciendo tenga mayores resultados. Ricardo, la reforma de la policía es un pendiente que ningún presidente va a poder obviar, a menos que no le interese mejorar la seguridad ciudadana. Y se habla a veces de reformar la policía como si fuera algo sencillo, cuando la policía es una institución muy fuerte con sus propias reglas y sus propias jerarquías dentro. ¿Qué posibilidades hay de reformarla de manera adecuada y de hacerla más eficiente? Creo que la gente desconoce que la reforma de la policía en realidad tiene ya muchísimos años, porque se empezó al final de la década de los 80 cuando se fusionó las tres grandes ramas de la policía en una sola. Y eso es un proceso que aún no ha terminado. Y es un proceso que hay que consolidar, porque siguen existiendo todavía predios y siguen existiendo revanchas y rencillas al interior, que yo calculo que con el tiempo eso va a ir ya terminándose. Yo espero que en unos pocos años ya tengamos las primeras promociones completas de generales de la Policía Nacional. Ahora, la gran cantidad de generales provienen de alguna de las ramas que se fusionaron a fines de los 80. Entonces, sin duda hay un tema ahí bastante importante que abordar. Sin embargo, ya se ha avanzado bastante. Hay mucho recorrido y hay también bastantes normas que establecen la ley de carrera policial, todos los temas relacionados con integridad. Lo que toca es empezar a aplicarlas. Pero, por ejemplo, en términos, tal vez nos puede ayudar Wilson en este sentido, o quien quiera contestar la pregunta, ya no en términos de efectividad, de preparación de los policías, sino presupuesto, plata. La policía maneja un presupuesto enorme y compra cosas, y hay una cantidad de microcorrupción difícil de detectar que hace que la plata se vaya como por el caño, ¿no? Lo vemos desde la gasolina hasta la compra de mascarillas, ¿no? A ver, Wilson. Hay un tema de corrupción evidente, digamos, ¿no? Y que va mucho más allá de este gobierno y que yo creo estructural. Exacto. Que hay que solucionar, y de hecho los planes de gobierno se ponen casi al costado de este gran problema. Pero junto a eso hay otra preocupación, digamos, que es un poco más ciudadana, y es la respuesta policial, ¿no? Porque yo puedo tener más policías, los puedo capacitar mejor, pero no necesariamente van a llegar acá a la esquina donde están robando en 2 minutos, que debería ser pues el tiempo de eficiencia para que sirva verdaderamente la policía, ¿no? Entonces ninguno de los planes tiene ese énfasis, ¿no? Otro de los énfasis que no tiene es que en realidad cuando nosotros pensamos en seguridad ciudadana nos centramos quizás excesivamente en el Ministerio del Interior y la policía, cuando en realidad, por ejemplo, los jefes de los comités distritales de seguridad ciudadana son los alcaldes, y debajo del alcalde está el comisario, el juez, el fiscal. Entonces los alcaldes tienen la capacidad de coordinar. El problema es, o la siguiente pregunta es, ¿qué herramientas tienen para poder ser los gerentes, digamos, de su distrito, ¿no? En un sentido más amplio. Yo creo que muy pocas. Hay buenas políticas nacionales, pero no hay documentos técnicos que le sirvan a un alcalde para entender por qué este problema lo tengo que solucionar así, por qué es mejor la solución de él, ni tampoco tiene técnicos. Ahora, lo más cercano que hemos... De acuerdo, lo más cercano que hemos escuchado a la participación ciudadana en la seguridad ciudadana, que tampoco es replicable a nivel nacional y que tiene que ver con condiciones y formas de vida muy, muy particulares, Ricardo, son los ronderos. O sea, ahora el sábado todo el mundo decir, porque las rondas campesinas, y no solo candidatos que apuntan al sector rural, las rondas campesinas, y la gente va a salir a defenderse. Recordemos que las rondas campesinas existen en un contexto determinado, normalmente donde hay una ausencia del Estado, y corresponden a una organización comunal determinada. Hay como una suerte de insistencia en que los ciudadanos tomemos la justicia por nuestras manos. De alguna forma, creo que eso, si se lleva al extremo, puede terminar en ello. Y creo que hemos visto también casos de linchamientos como consecuencia quizás de una concepción de la justicia comunitaria mal entendida. También hemos visto a los ronderos hacer muy buen trabajo en otros campos. Sin lugar a dudas, ¿no? Y son indispensables, sobre todo porque además surgieron, hay que recordarlo, en Cajamarca, en Chota, y ahí se han ido extendiendo a lo largo del país y tienen un rol muy, muy importante para mantener el orden
ellos surgieron justamente para luchar contra el abigeato, es decir, el robo del sostén más fuerte que tiene una familia campesina, ¿no? Que sobre todo allá en Cajamarca. Pero yo quiero retomar la primera pregunta que hiciste porque que era un poco, piensen ustedes qué es lo que se debe hacer, qué es lo que debe hacer quien sea electo presidente de la República. Y me parece que Wilson ha tocado parte de esto al decir, aquí hay que tener una visión territorial, una visión geopolítica de quiénes son de los responsables en el manejo de la seguridad, porque hay responsabilidad compartida con los alcaldes. No tanto con las juntas vecinales, que ellos están para hacer prevención, pues no están para operar, ni están tampoco para tener una visión estratégica y canalizar recursos. Entonces, a mi juicio, creo que lo primero que tiene que hacer quien resulte electo presidente es manejar y entender un concepto de seguridad políticamente viable. Eso significa, no es un tema de operatividad policial, es un tema de manejo político, porque hay muchísimos temas que tienen que hacer con la seguridad. Hay políticas relacionadas con la migración, con la anticorrupción, con lavado de activos, que tienen que integrarse, y tiene que haber también una relación con los otros sectores del Estado. Esto es un tema que se tiene que discutir a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros, porque se interrelaciona no solamente con el Ministerio de Economía por los recursos, sino con el resto de los sectores, para poder tener un concepto de seguridad integral en donde todo apoye esta percepción de seguridad. Entonces, lo primero que tiene que hacer quien sea elegido presidente es simplemente agarrar las mejores propuestas de seguridad, desprenderse de su plan. Digamos, no voy a dar un nombre, pero hay uno que tiene 2 páginas solamente y que está muy bien posicionado. Él va a tener que tomar las mejores propuestas de seguridad ciudadana y tiene que buscar un consenso político, porque si no hay una sostenibilidad, no va a venir la inversión, ni va a venir la inversión para la seguridad ciudadana. Ojo, que con el déficit fiscal que manejamos y que vamos a tener este año, debemos recurrir, necesariamente tenemos 300 millones, que no es nada, pero tenemos que recurrir al sector privado y tenemos que recurrir sobre todo a este fondo que existe. A nivel de los gobiernos locales hay 11.322 millones de soles que se pueden emplear también para temas de seguridad ciudadana. Eso supone técnicos que ayuden a los alcaldes a trabajar con el sector privado en obras por impuestos. Bueno, y además, eso es una manera de captar fondos, y hay 3.748 millones a nivel de los gobiernos regionales. Entonces, pero hay por ese lado, pero hay que territorializar, ¿no? La seguridad ciudadana. Correcto. No manejarla de un ámbito nacional, así como en las películas la gente sabe quién es su comisario, ¿no? El alcalde presiona al comisario para que dé buenos resultados porque eso influye en su votación. O sea, uno lo ve en otros lugares y dice, bueno, suena lógico, ¿no? Acá nunca sabemos muy bien a quién responde la comisaría que tienes más cerca. Muchísimas gracias, señores. Por supuesto, vamos a ver qué pasa. Todavía tenemos probablemente la próxima conversación la tengamos después de la primera vuelta para comparar los planes de los candidatos que pasen a segunda. Muchísimas gracias, muy interesante y sobre todo muy esclarecedor para nuestro público. Son las 2:59 ya.